Ahora toca el turno del pasado continuo, the past continuous. Este tiempo verbal lo utilizamos, dice aquí, que lo utilizamos para describir una escena del pasado. Si tú vas a describir una escena del pasado, pues bueno, vas a hablar de los detalles que ocurrieron, de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo pasado. Dice, lo utilizamos para describir una escena del pasado. Vamos a ver cómo se construye el past continuous, el pasado continuo. Hay aquí la estructura singular y plural. Entonces tenemos nuestros pronombres I, you, he, she, it, you, and we, and they. Vamos a utilizar pues nuestros auxiliares de pasado del verbo to be, que son was y were. Para I utilizamos was. I was. You were. He, she, it was. Plural, you, we, they. Utilizamos el pasado del verbo to be, que es were. Y luego, como es una descripción de algo que ocurrió en una escena, de algo que estaba pasando en una escena, vamos a utilizar nuestro verbo con terminación ing. La terminación ing en español significa ando, endo. Ando, endo. Entonces, por ejemplo, vamos a estudiar una oración que venga aquí. You were reading. Tú estabas, ¿qué estabas haciendo? Estabas leyendo. Mi verbo es read, mi verbo es leer, pero estoy describiendo algo que yo estaba haciendo en el pasado. ¿Qué estaba haciendo? Yo estaba leyendo. ing significa ando, endo, dependiendo de mi verbo. Luego, tenemos aquí otros ejemplos cuando ya tenemos complemento. Sujeto, por ejemplo, I, he, she, it. El auxiliary verb del verbo to be para estos pronombres es was. Y luego utilizo un verbo, en este caso watching. Como estoy describiendo algo en el pasado, digo I was watching TV. TV is my complement, mi complemento. ¿Qué dije en español? Dije que yo estaba viendo TV. Yo estaba viendo la tele. ¿Qué estabas haciendo ayer? Yo estaba viendo tele. Le describes algo que hiciste en el pasado. Describes algo que hiciste en el pasado. Past continuous. Describir algo que ocurrió en el pasado. Otro ejemplo. Ahora un ejemplo negativo. Con este pronombre. Nuestro pronombre we, nosotros. Dijimos que para we se utiliza el pasado del verbo to be es were. We were not joking. We were not joking. Not para que nuestra oración se haga en negativo. Ahora un ejemplo con was. Utilizando los pronombres he, she or it. She was not. Ella no estaba helping. Ella no estaba ayudando a Mary. She was not helping Mary. Y si vamos a utilizar la contraction, pues bueno, sería wasn't. Wasn't. Agregamos la N, apóstrofe y la T. She wasn't helping Mary. So, the basic idea here with the past continuous is that you are always using was or were according to your pronoun, and your verb is going to be with the ing ending. Solo tienes que agregarle a tus verbos la terminación ing
y de acuerdo al pronombre con el que trabajes, pues identificar si es was o were. ¿Cuándo utilizas was? Cuando tu pronombre es I, he, she, it. ¿Cuándo utilizas were? Cuando tu pronombre es we, you, they. En los casos negativos, solamente después del verbo to be en pasado, añadimos not. ¿Cuál es la estructura? Subject, auxiliary, plus not, plus verb in ing. Si tienes complemento, añades tu complemento. Si no, pues se queda hasta aquí. Luego, ¿cómo se hacen las preguntas? En esta tabla te lo muestran muy sencillamente. Va a ir primero tu auxiliary, que puede ser were or was, according to your pronoun, de acuerdo a tu pronombre. Y enseguida tu verbo y complemento. No te olvides del signo de interrogación. Aquí, were they playing football? ¿Estaban ellos jugando fútbol? En aquella escena del pasado, o ayer, o ayer, antier. ¿Estaban ellos jugando? ¿Estaban ellos jugando? Vamos a hacer una pregunta con was. Aquí, por ejemplo, con he. Si es en pregunta, quedaría was he watching TV? ¿Estaba él viendo tele? ¿Estaba él viendo tele? ¿Sale? Entonces nada más tener cuidado con esa tabla. Ya está ahí, ya nos indica cuándo y cómo se utilizan nuestros auxiliares. Luego, story background. Una historia del pasado. Utilizamos el past continuous para hablar de historias del pasado. The birds were singing and the sun was shining. Los pájaros, digamos pajaritos para que no se oiga tan brusco, los pajaritos were singing. Los pajaritos estaban cantando. And the sun was shining. Los pajaritos estaban cantando y el sol estaba brillando. Esta es una descripción de algo que pasaba en una escena, en un momento pues pasado. ¿Sí? Luego vamos a ver qué más dice. Emphasis of length of action. Cuando hacemos énfasis en alguna acción que realizamos, por ejemplo, durante el día, dice, I was working in the garden all day. Yo estaba trabajando en el jardín todo el día. Yo. Was, estaba. Working, yo estaba trabajando en el jardín todo el día. Usamos el past continuous para hablar de algunos hábitos del pasado. She was constantly singing. Un hábito que tenía ella era que constantemente estaba cantando. Ella estaba constantemente cantando. Y podemos usar expresiones de tiempo como always, forever, constantly, at that time, in those days. Always, siempre, forever, siempre, constantly, constantemente, at that time, para ese tiempo, en ese momento, in those days, en esos días. En esos días ella cantaba, por ejemplo, ¿no? She was singing in those days. Ella estaba cantando en esos días, en aquellos días. Son cosas que ocurrieron en el pasado, que estaban ocurriendo en el pasado. I was walking to the station when I met John. Aquí está narrando una escena. Está narrando el momento en el que conoció a John. ¿Qué estaba haciendo cuando conoció a John? Dice, I was walking. Yo estaba caminando en la estación o a la estación when I met John. Está describiendo una escena y eso es lo que nos dice nuestra información. Lo utilizamos para describir una escena del pasado. ¿Cuál es la escena del pasado? El momento en que conoció a John. ¿Y cómo describe esa escena? Bueno, pues que ella estaba caminando cuando conoció a John. I was walking to the station when I met John. Use with when, past simple. ¿Tú utilizas when? ¿Cuándo? Pues cuando conociste a John. El pasado simple, pues was. Y me parece que eso es todo. Seguramente también te compartí algunos apuntes, algunas fotografías. Si tienes duda, puedes escribirme
para que hagamos más ejercicios. O si ha quedado claro, pues qué bien. Nada más acordarnos que es la descripción de una escena del pasado, de algo que estabas haciendo en el pasado. Por eso siempre tus verbos, todos tus verbos van a terminar en ing. Y lo único que vas a utilizar was or were according to your pronoun, de acuerdo a tu pronombre. ¿Sale?